Ahí está. Bueno, entonces, nos faltaba ver la clínica. Nos estaba faltando ver la clínica de una alcalosis respiratoria. Como pueden ver acá, entonces, en una alcalosis respiratoria dijimos que el problema era esta taquipnea, ya sea de manera voluntaria, o por una crisis de ansiedad, o por un ataque de pánico que tenía el paciente. Así que, por lo tanto, al tener entonces esta taquipnea, esto me lleva a una hiperventilación, es decir, una disminución del dióxido de carbono en sangre por exceso de su eliminación, ¿no es cierto? Puede ser que el paciente tenga disnea, es decir, sensación consciente de falta de aire y acuérdense, toda esta frecuencia respiratoria tan alta que tiene el paciente, al eliminar mucho dióxido de carbono hacia la atmósfera, disminuye la cantidad de dióxido de carbono en sangre en el organismo, y recuerden que por eso me baja la PCO2. O sea, el paciente tiene hipocapnia, ¿no es cierto? PCO2 baja. El dióxido de carbono bajo en la sangre, en los vasos sanguíneos, va a provocar una vasoconstricción en piel, ¿tá? Por lo tanto, puede ser que el paciente esté pálido. Lo mismo, al disminuir el pH, al disminuir la PCO2, esto me va a aumentar el pH, lo cual va a provocar hiperexcitación del sistema nervioso central y también me va a llevar a una palidez por parte del paciente, ¿tá? Como también vamos a tener sudoración, fotofobia y pánico, y eso está relacionado también con la crisis de ansiedad, ¿tá? La hiperexcitación del sistema nervioso se observa mucho en las crisis de ansiedad o en ataque de pánico, ¿está? Si el sistema nervioso central está muy activado, el simpático generalmente es el que se va a activar mucho, como si fuera una situación de estrés, ¿no es cierto? Así que el paciente va a tener vasoconstricción en piel también, por eso la palidez, va a tener sudoración, va a tener fotofobia, o sea, sensibilidad a la luz, y va a tener pánico. Además, puede llegar a tener convulsiones, si es como, digamos, muy grave lo que el paciente tiene. Fíjense que al aumentar el pH, nuevamente lo que les expliqué recién, al aumentar el pH de la sangre, proteínas como la albúmina, principalmente, aumenta su afinidad al calcio que está en sangre. Entonces, va a aumentar el calcio unido a las proteínas, y lo cual me disminuye el calcio iónico en sangre. Así que disminuye la calcemia. Esto me va a llevar a una hipocalcemia, entonces. Recuerden que el calcio iónico habitualmente es de 2,4 miliequivalentes litros. Por debajo de eso vamos a tener una hipocalcemia. Esto me aumenta la excitabilidad en las células musculares, por ejemplo, y me lleva a tetania por sumación temporal o de frecuencia. Acuérdense que era por eso. Así que el paciente va a tener espasmo carpopedal, que era así de esta manera, contracción de los músculos de las manos y sobre el antebrazo, llamado signo de Trousseau, y trismo, que es la tetania del músculo macetero, también llamado signo de Schwarzschild. Lo hemos estudiado en cardio, también se observa acá, y cuando estudiamos hipo o hipercalcemia en endocrino, también lo vamos a volver a nombrar. Incluso les puedo mostrar fotos si quieren, no hay problema, para que vean cómo son estas alteraciones provocadas por la hipocalcemia. Fíjense, tenemos muy poco dióxido de carbono en el organismo, en la sangre. Por lo tanto, los riñones van a tratar de compensar la alteración disminuyendo la secreción de protones por orina. Así que, por lo tanto, si no se secretan tantos protones por orina, por la bomba del potasio, protón, ATPasa, si no se secreta tanto protón, tampoco se reabsorbe tanto potasio. Por lo tanto, el paciente va a tener hipocalemia y esto también le puede llegar a provocar arritmias. Entonces, sobre todo para los orales, fíjense que el profe les puede preguntar el porqué de la clínica que presenta el paciente, ¿tá? Entonces, ya vimos que en el casito clínico que les puede llegar a tocar, teníamos que puede aparecer el pH, bicarbonato y PCO2 mínimo. También podía aparecer el anión Ga para averiguar la causa de la acidosis metabólica que tiene el paciente. Y por último, podía aparecer este dato en la historia clínica, en el caso clínico, que es el exceso de base, EB. Entonces, ¿qué es el exceso de base? Vamos a decir que es la cantidad de ácido o de base requerido
para volver el pH de la sangre a su valor normal, que es 7,40. En algunos libros, como el de Taylor, por ejemplo, aparece cómo se hace este cálculo, ¿no? Pero el profe no les va a hacer calcular esto, él simplemente les va a dar el dato y ustedes tienen que saber lo que significa. Entonces, el valor normal del exceso déficit de base, también se llama, es de -2 a +2 miliequivalentes litros. Entonces, ¿qué significa este valor? Que si el paciente, por ejemplo, tiene una alteración, por ejemplo, si el paciente tiene una acidosis, perdón, si el problema es respiratorio, el exceso de base suele estar normal. ¿Por qué? Porque ante una alteración respiratoria no se necesita tanto exceso o falta de base para neutralizar a lo que está pasando a nivel de los pulmones. El riñón, como es potente, no necesita hacer mucho cambio para compensar. Entonces, fíjense, en una acidosis respiratoria, recuerden, acidosis, hay poca base. Fíjense, el exceso de base es negativo. Es hasta -2, recuerden que es lo normal. En cambio, en una alcalosis hay mucha base en sangre, pero si el problema es respiratorio, las bases no aumentan tanto. Fíjense que aumentan hasta +2 miliequivalentes litros. Puede ser +1, +2, ¿tá? Hasta dentro de lo normal. Entonces, si tengo acidosis, acuérdense, poca base, el valor va a ser negativo, hasta -2, que es lo normal. Si tengo alcalosis, mucha base, hasta +2. Ahora, se van a dar cuenta que el problema es metabólico, o sea, acidosis o alcalosis metabólica, cuando el exceso de base esté fuera del valor normal. Por ejemplo, en una acidosis metabólica, el exceso de base suele ser de -3 para abajo. Imagínense que diga -4, -5, -10 miliequivalentes litros. ¿Qué significa? Que hay mucha falta de base o mucho ácido en esa sangre. Ahora, si el paciente tiene una alcalosis metabólica, la sangre con mucho pH, muy alcalina, el exceso de base es por encima de +3 para arriba. A veces figura hasta +10, pero fíjense que se sale de los valores normales. Entonces, si el paciente tiene acidosis, el exceso de base es negativo. Si tiene alcalosis, positivo. Ahora, si es respiratorio, en la acidosis, hasta -2 es negativo nada más. Si es metabólica, por debajo de -2, -3, -4, -5. Cuanto peor la acidosis en metabólica, más negativa va a ser el exceso de base. O sea, me falta base justamente. Si el paciente tiene una alcalosis, significa más bases, por lo tanto el número es positivo. Hasta +2, +1, +2, eso me dice que es respiratorio. +3, +4, +5, lo que el profe quiera poner, me está diciendo que el problema es metabólico. El año pasado nunca preguntó acerca de exceso de base, nunca. Pero en el 2020 sí, así que no sabemos. A ver qué va a preguntar esta vez. Por la duda, ustedes ya lo saben. Así que, en resumen, fíjense acá, estuvimos hablando de cada una de las alteraciones, ¿está? Junto con su clínica, junto con su laboratorio. Así que este cuadrito está en varios libros. Les puse entonces un cuadrito que, fíjense, me resume todo lo que les estuve contando. Por ejemplo, en una acidosis metabólica, dijimos que en la semiología y en la clínica, el paciente tenía taquipnea con hiperventilación, podía tener respiración de Kumaun, si tenía además aliento a manzana, bueno, nos orienta mucho, que puede ser una acidosis metabólica o un ayuno prolongado. La acidosis, recuerden que me iba a provocar una vasodilatación, por lo tanto el paciente iba a estar rubicundo o eritrócito, no va a tener cianosis. La vasodilatación, recuerden que me llevaba a la cefalea, el letargo, la obnubilación, o sea, depresión del sistema nervioso central. Por la misma acidosis también, íbamos a tener este dolor de cabeza. Y el letargo, la obnubilación y el estupor era por el pH bajo. Recuerden que íbamos a tener hipercalemia, porque los riñones, al tratar de secretar este exceso de protones por orina, se reabsorbía mucho potasio y me aumentaba la calemia, lo cual les lleva a arritmias. La hipotensión, recuerden que era por la vasodilatación arterial, que me disminuía las resistencias periféricas. La presión baja, recuerden que me activaba los vasoreceptores y al simpático. Para compensar ocurría una taquicardia, ¿no es cierto? Todo por la vasodilatación.
En cuanto al laboratorio, dijimos que lo más común es que el pH esté bajo y bicarbonato y PCO2 también. Recuerden, PCO2 baja significa hipocamnia, ¿se acuerdan? Hipocamnia era cuando la PCO2 estaba por debajo de lo normal. Les digo por las dudas si el profe les pregunta. Fíjense, va a haber cianosis. La cianosis hay solo cuando la PCO2 está alta, así que acá el cianosis no va a haber. Este va a estar rojo. Recuerden eso. ¿Cómo va a estar la orina? Recuerden, si el paciente tiene acidosis, tratamos de secretar muchos protones por orina. Recuerden que esos protones se neutralizan con el fosfato, por eso aumenta el ácido fosfórico. ¿Ven cómo figura acá? Acidez titulable. Recuerden que acidez titulable era el ácido fosfórico. Si hay mucho ácido fosfórico en la orina, es porque se neutralizó todo el protón que se secretó, que fue mucho. Lo mismo el amoníaco. El amoníaco en realidad tendría que ser amonio acá, NH4, pero dice amoníaco en el libro. El amonio también está aumentado. Recuerden que el amoníaco neutraliza todo el protón, todo este protón que se secreta, lo neutraliza, y por eso el amonio y el ácido fosfórico, que es el ácido titulable, están aumentados en orina. Y bicarbonato obviamente bajo, porque si se secretó mucho protón hacia la orina, se reabsorbió mucho bicarbonato hacia la sangre, como para tratar de compensar. Así que el bicarbonato de orina, fíjense que va a estar bajo. ¿Qué vamos a tener entonces en una... vamos a borrar esto. ¿Qué vamos a tener entonces en una acidosis respiratoria? Dijimos que en una acidosis respiratoria vamos a tener, a diferencia de la acidosis metabólica, fíjense que tenemos bradipnea e hipoventilación. Podemos llegar a tener disnea, cianosis también, porque fíjense cómo está la PCO2 en sangre de este paciente. Tiene hipercamia, dióxido de carbono alto. El dióxido de carbono alto hace que la sangre del paciente sea más azul. Por eso la cianosis, como para relacionar con el laboratorio. Recuerden que este exceso de dióxido de carbono que tiene el paciente me iba a producir vasodilatación y me iba a llevar a hipotensión, ¿no es cierto? Para compensar, dijimos que había taquicardia. Y también hipercalemia. En eso coincide con la acidosis metabólica. Al tratar los riñones de eliminar el exceso de protones de la sangre, reabsorben mucho potasio y provocan la hipercalemia. Fíjense que en cuanto al laboratorio, el pH va a estar bajo, pero bicarbonato y dióxido de carbono van a estar aumentados. O sea que una acidosis metabólica es con hipocamia y una acidosis respiratoria, fíjense que tiene hipercamia. ¿Cómo vamos a encontrar en orina los valores? Recuerden, se está tratando de secretar muchos protones por orina. Todos esos protones que se secretan se neutralizan con ácido, con fosfato, y se forma ácido fosfórico. Se neutralizan con amoníaco y se forma amonio. Así que el ácido titulable, que es el ácido fosfórico, y el amonio van a estar aumentados en orina. Si se secretó muchos protones hacia orina, se reabsorbe mucho bicarbonato. Por eso el bicarbonato va a estar bajo en orina, porque se reabsorbió hacia la sangre. Así que fíjense que en orina es más o menos lo mismo. Y lo que vamos a tener en acidosis metabólica y respiratoria. En sangre, bueno, cambia bastante. Si pasamos a las alcalosis, vemos que la alcalosis, si es metabólica, dijimos que íbamos a tener bradipnea, como la acidosis respiratoria. Pero recuerden, en la acidosis respiratoria, la bradipnea es la causa. En la alcalosis metabólica, la bradipnea es para compensar. Fíjense que hipoventilación también vamos a tener, falta de aire y cianosis, paciente azul. ¿Por qué? Fíjense que es porque también tenemos hipercamia acá. El paciente tiene dióxido de carbono alto en sangre. La hipercamia sabemos que siempre provoca cianosis, que el paciente está azul. A diferencia de las acidosis que tenían hipercalemia, las alcalosis van a tener hipocalemia. ¿Por qué? Porque no se va a secretar tanto protón por orina, por lo tanto, no se va a reabsorber tanto potasio hacia la sangre. Así que, hipocalemia. También vamos a tener hipocalcemia. ¿Por qué? Porque aumenta la albúmina unida al calcio y por lo tanto el calcio iónico, el calcio libre, me queda disminuido. Aumenta el calcio unido, disminuye el calcio iónico en sangre. Eso me lleva a tetania, ¿no es cierto? Por otro lado,
El dióxido de carbono alto, como ven acá, dijimos que me llevaba a la hipotensión. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Fíjense, vamos a encontrar pH alto y bicarbonato y pH2 alta, si está parcialmente compensada la alteración. Como siempre les dije, en este cuadro vemos como lo más común que podemos llegar a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en orina? Como no se está secretando tanto bicarbonato por orina, fíjense, está disminuido el ácido fosfórico en orina, es decir, la acidez titulable. Está disminuido el amonio en orina. ¿Qué significa? Que no se secretó tantos protones por orina. Si no se secretó tantos protones por orina, tampoco se reabsorbió tanto bicarbonato. Por eso el bicarbonato está aumentado en orina, porque no se reabsorbió tanto, se perdió por orina. Y por último, nos está quedando la alcalosis respiratoria. Fíjense que en la alcalosis respiratoria vamos a tener taquipnea, hiperventilación y disnea, porque el paciente tenía una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, ¿no es cierto? O voluntario, sensación de falta de aire también. Esta crisis de ansiedad o ataque de pánico me va a producir hiperexcitación del sistema nervioso. Como es una situación de estrés, de lucha o huida, como hemos estudiado en primera era, va a haber palidez por vasoconstricción en piel, sudoración, puede llegar a haber convulsiones, fotofobia, es decir, sensibilidad a la luz, hasta pánico. Vamos a tener hipocalemia e hipocalcemia, igual que la alcalosis metabólica. Recuerden que la hipocalemia es porque al disminuir la secreción de protones, disminuye la reabsorción de potasio hacia la sangre. La hipocalcemia es porque aumenta la afinidad de la albúmina y se une a más calcio. Por lo tanto, disminuye el calcio iónico, como les dije acá. Eso me lleva a tetania. ¿No? Y por otro lado tenemos hipotensión. ¿Cómo vamos a encontrar los valores en laboratorio de sangre? Recuerden que vamos a encontrar el pH alto, que me dice que es alcalosis, pero los otros dos valores van a estar bajos, que me dice que el problema es respiratorio. ¿Verdad? Lo más común, que es lo parcialmente compensado, les muestro acá, como les estaba diciendo. Y finalmente en orina. Fíjense que el ácido titulable, que era el ácido fosfórico, y el amonio, van a estar bajos en orina. ¿Por qué? Porque eso significa que no se excretó tantos protones por la orina, por lo tanto no necesité tanto buffer, tanto amortiguador, porque no secreté tantos protones. Y si no se secretó tanto protón, no se reabsorbió mucho bicarbonato. Fíjense que ese bicarbonato, por lo tanto, lo vamos a encontrar aumentado en orina. ¿Tá? Así que, digamos que si uno no leyó la parte de la clínica, esto es, la verdad que los síntomas de memoria, bueno, se lo pueden aprender, pero la idea siempre es explicar el por qué. Todo lo que dice acá, si el profe me pregunta en un oral por qué, bueno, le tengo que explicar. Por lo que vi en los escritos, no estuvo tomando mucho ni de clínico. ¿Le daba un caso clínico? Para el caso clínico, importante saber las causas, eso sí. Y después esto, dependiendo de qué valores me daba, yo le tenía que decir al profe qué tipo de las alteraciones que estudiamos tiene. ¿Tá? Eso básicamente es lo que el profe preguntó. En el oral sí, en el oral les pedía algo y tenían que hablar de la clínica, del laboratorio, de todo lo que estuvimos charlando. Entonces, ahora, yo les estuve explicando las alteraciones por separado. Ahora, puede ser que el paciente tenga dos alteraciones al mismo tiempo, del estado ácido-base. Por ejemplo, imagínense un paciente que tiene enfisema. Si tiene enfisema va a tener acidosis respiratoria, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si ese paciente además es diabético y tiene cetoacidosis diabética? ¿Qué le va a pasar? Tiene acidosis respiratoria y va a tener acidosis metabólica al mismo tiempo. ¿Puede pasar eso? Sí. Paciente con o un paciente diabético que tiene una neumonía. Puede pasar. Entonces, puede pasar en un caso clínico que el paciente tenga alteraciones mixtas. ¿Qué sería eso? Que tenga dos alteraciones al mismo tiempo. Hay un cuadrito en el práctico de fisio que me resume muy bien cómo pueden ser estas alteraciones. Así que les voy a contar lo que ustedes ya saben y les muestro cuáles podrían ser las alteraciones mixtas. Vamos a ir entonces a nuestro
Vamos a ir un ratito a nuestro pizarrón y vamos a hacer el siguiente cuadrito. Entonces, de este lado del cuadro voy a poner la PCO2. Podemos tener PCO2 baja, PCO2 normal y PCO2 alta. Ya vamos a ver cómo completamos ese cuadro. Esperen, parece que hay un micrófono prendido. Sí. Perfecto. Por otro lado, para completar este cuadro, vamos a mirar cómo está el pH, ¿no? Para ver si tiene o no una alteración mixta el paciente. Vamos a ver que el pH puede estar bajo, el pH del paciente puede estar normal, o el pH puede estar alto, ¿no? Ya les muestro cómo lo vamos a completar a esto, como para repasar, por si les llega a tocar alguna alteración mixta en el examen. Entonces, no todo lo que está acá va a ser mixto, por eso les digo. Entonces, el tema es así. Vamos a hacer lo que ya sabemos y después completamos el resto. Por ejemplo, si yo veía que el paciente tenía pH bajo, ¿se acuerdan que era acidosis? Así, pH bajo, PCO2 baja, sabíamos que si el pH bajo estaba, si el pH estaba bajo y la PCO2 coincidían, era una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Así que acá no hay nada mixto, generalmente es eso. Por otro lado, si el pH estaba bajo, pero la PCO2 estaba con signo opuesto, no sé qué quise hacer acá. Quise poner algo de más que no hay. Entonces, en cambio, hace un rato ya dijimos que si el pH está bajo es acidosis, pero la PCO2 está al revés, suele ser respiratoria, ¿no es cierto? Así que acidosis respiratoria. Como pueden ver, acá no hay nada mixto, ¿no? Generalmente suele ser así, ¿no es cierto? Vamos con el pH alto. El pH alto dijimos que es alcalosis, ¿no es cierto? Si el pH está alto y la PCO2 baja, fíjense, pH alto, pero la PCO2 no coincidía, pH alto dijimos que era alcalosis. Si la PCO2 no coincidía, dijimos que era respiratoria. Es lo que ya estudiamos. Acá no hay nada mixto que yo les tenga que enseñar todavía, ¿tá? Estamos completando lo que ya sabemos. Ahora, si me encuentro en mi caso clínico pH alto y la PCO2 y el bicarbonato, por ejemplo, coinciden, dijimos que era una alcalosis respiratoria. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Otra cosa. Si el pH está normal y la PCO2 está normal, obviamente el paciente no tiene nada. A mí me tocó una vez un caso clínico en un parcialito, creo, donde el paciente no tenía nada, estaba todo normal. ¿No es alcalosis, profe? ¿Alcalosis metabólica no es por la duda? Sí, perdón, metabólica, me equivoqué acá, sí, exacto. Gracias por corregirme, sí. Alcalosis respiratoria, entonces dijimos que era pH alto, pero fíjense que la PCO2 está baja, está en signo opuesto. Dijimos que siempre era respiratorio en ese caso. Ahora, pH alto y la PCO2 está del mismo signo que el pH, entonces vamos a decir que es metabólico. ¿Tá? Ahora lo corregimos acá. Entonces, hasta ahora, estas 4 alteraciones que les di ya las conocemos, ya las hemos estudiado. Ya enseguida espero que se seque ahí completo lo de metabólica acá, ¿no es cierto? Que me corrigieron recién. Perfecto. Ahora, a mí me tocó una vez un caso clínico donde el paciente tenía pH normal, PCO2 normal, bicarbonato normal. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Y nada, ¿qué va a tener si está todo normal? El estado ácido-base va a ser normal, ¿no es cierto? No hay problema. ¿Okay? El paciente en ese caso no tiene nada. Así que descartamos casi todo. Me quedan estas zonas acá, donde tendríamos que ver qué tiene el paciente. Vamos a ver si ahora puedo completar esto. Sí. Ahí está. Metabólica, ahí está. Ahí ya quedó bien como tenía que ser. Ahora, pH bajo me dice que el paciente tiene acidosis, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la PCO2 está normal? ¿Por qué la PCO2 está normal? Puede ser que el paciente tenga 2 acidosis al mismo tiempo que me estén produciendo que la PCO2 esté normal. Fíjense. Para que la PCO2 esté normal, lo pongo acá, así no se olvidan.
¿qué situaciones que estuvimos, qué situaciones que estuvimos estudiando me bajaban el pH? Pero, esperen, tacho acá. ¿Qué situaciones que estuvimos estudiando me bajaban el pH? Pero ¿qué pasa? Una me subía la pH2 y la otra me la bajaba. Obviamente acidosis. Entonces, causas de pH bajo que estuvimos estudiando, ¿cuáles son? Tenemos la acidosis metabólica. Recuerden, en la acidosis metabólica dijimos que el pH está bajo y la PCO2 también. Hemos estudiado, como pueden ver acá, acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria el pH está bajo, pero la PCO2 está alta. Fíjense, ¿qué pasaría si el paciente tuviera estas dos al mismo tiempo? Acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Ambas me bajan el pH, pero una me baja la PCO2 y la otra la sube. Por lo tanto, si el paciente tuviera las dos al mismo tiempo, estas dos PCO2 se neutralizan y por lo tanto me quedaría una PCO2 normal, por ejemplo. Entonces, este paciente puede tener una acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Ambas me bajan el pH, como ven acá, pero una me baja la PCO2 y la otra la sube. Entonces, esto se neutraliza y me quedaría, por ejemplo, una PCO2 normal, como ustedes ven ahí. Así que, este puede ser un trastorno mixto. O si no, podría ser algo no compensado también. Eso habría que analizarlo. Depende del caso clínico que les toque, pero podría ser un trastorno mixto. Vamos al otro lado. Por ejemplo, el paciente tiene el pH alto, pero con PCO2 normal. ¿Cuál podría ser la causa de esta alteración? Bueno, podría ser que el paciente tenga dos patologías que me aumenten el pH. ¿Cuál podrían ser esas patologías que estudiamos? Causa de aumento del pH, obviamente las dos alcalosis que estuvimos viendo. Tenemos la alcalosis metabólica. Recuerden que en la alcalosis metabólica teníamos pH alto y PCO2 también alta, como vimos acá. pH alto, PCO2 alta. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Así parece que se escucha. Por otro lado, ¿qué pasa si al mismo tiempo el paciente tiene una alcalosis respiratoria? En la alcalosis respiratoria el pH está alto también, pero la PCO2 está baja. Entonces, imagínense, el paciente tiene dos alcalosis al mismo tiempo, una metabólica y una respiratoria. Una me sube la PCO2 y la otra lo baja. Por lo tanto, ¿cómo me va a dar la PCO2? El pH alto por las dos patologías, pero la PCO2 puede estar normal. ¿Por qué? Y bueno, porque las PCO2 como que se neutralizaron entre sí. Entonces, este paciente puede tener una alcalosis metabólica con acidosis respiratoria. Con alcalosis, respiratoria. Las dos alcalosis. Alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria. ¿Ven? Ambas me aumentaron el pH. Lo que pasa es que una me aumentó la PCO2 y otra me disminuyó la PCO2. Por eso la PCO2 me da normal. Entonces, acá tenemos las dos acidosis, metabólica con respiratoria, y acá tenemos las dos alcalosis, metabólica con respiratoria. Y por eso, o el pH me da bajo o me da alto, pero con la PCO2 normal. ¿Tá? Recuerden que acá el estado ácido-base estaba normal, como les dije. Me están quedando dos opciones. Están quedando dos opciones de alteraciones mixtas. Una con pH normal. Entonces, paciente con pH normal, pero que tenga PCO2 baja, que pueda tener alguna alteración mixta. Entonces, ¿qué alteraciones tienen PCO2 baja? Fíjense, hace un rato la estuvimos estudiando, así que la vamos a mezclar. PCO2 baja, ven acá, la alcalosis respiratoria. Así que volvamos a anotar, pero ahora voy a anotar causas de PCO2 baja, que es lo que me está pidiendo acá. ¿Por qué la PCO2 estaría baja? La PCO2 puede estar baja si el paciente tiene, como ven hace un ratito, alcalosis respiratoria. Pero recuerden, la alcalosis respiratoria, el pH me aumenta, ¿no es cierto? pH alto, PCO2 bajo.
¿Qué pasaría si al mismo tiempo el paciente tuviera otra alteración con PCO2 baja? ¿Ven? Acidosis metabólica. Si el paciente tiene acidosis metabólica al mismo tiempo, la acidosis metabólica me baja el pH. En cambio, la alcalosis respiratoria me sube el pH. Ambas son con PCO2 baja, pero una me sube el pH y la otra lo baja. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el pH en el paciente? Normal, porque esta me aumentó y esta me disminuyó el pH. ¿Cómo lo vamos a encontrar en el paciente? Normal. pH normal, pero puede estar una PCO2 baja en este tipo de pacientes. ¿Ah? Entonces, el paciente en este caso va a tener una alcalosis respiratoria, el problema respiratorio es primero, con acidosis metabólica. ¿Tá? Ambas alteraciones son con PCO2 baja, por eso las puse, pero una me sube el pH y la otra la baja, por eso el pH podría estar normal. Y finalmente, vamos con lo último. Paciente que tenga pH normal pero con PCO2 alta. ¿Cuál podría ser la situación? Bueno, ¿qué enfermedades que nosotros estuvimos estudiando me aumentan la PCO2? Dijimos, fíjense que lo hemos anotado acá, PCO2 alta. Puede ser una acidosis respiratoria, por ejemplo. Puede ser una acidosis respiratoria. Recuerden que en la acidosis el pH está bajo. ¿Qué pasaría si al mismo tiempo el paciente tuviera una alcalosis metabólica? Al mismo tiempo, la alcalosis metabólica me aumenta el pH. Entonces, ambas me producen PCO2 alta, ambas. Esta pH alto, PCO2 alta, y esta otra pH bajo y PCO2 alta, como hemos estudiado. ¿Qué pasa si el paciente las tiene juntas? La PCO2 va a seguir estando alta, pero el pH del paciente va a estar normal, porque se juntaron estas dos enfermedades al mismo tiempo. Así que podría ser que el paciente, en esta situación que me está faltando, tuviera una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, porque ambas me van a afectar la PCO2, pero el pH lo tienen en sentido opuesto, por eso el pH me puede dar normal. Ahora, pregunta de examen. ¿Qué alteración mixta nunca puede ocurrir en un paciente? Nunca. Obviamente estoy hablando de dos alteraciones respiratorias al mismo tiempo. Fíjense lo que estoy diciendo. El paciente puede tener acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria al mismo tiempo. Obvio que no, porque es como decir que un pulmón tiene acidosis y el otro tiene alcalosis. Entonces, ¿puedo tener dos alteraciones metabólicas al mismo tiempo? Obvio que sí. Imagínense, vómitos y diarrea al mismo tiempo. ¿Puede pasar o no? Por supuesto que sí. Por los vómitos pierdo ácido y tengo una alcalosis metabólica. Por la diarrea pierdo base y tengo una acidosis metabólica. Acidosis metabólica y alcalosis metabólica, fíjense que puede existir. ¿Puede existir algo respiratorio con algo metabólico? Por supuesto. Por ejemplo, paciente que tenga enfisema, tiene una acidosis respiratoria. Y al mismo tiempo tiene, no sé, cetoacidosis diabética. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Puede existir. ¿Tá? Hay múltiples combinaciones. ¿Tá? O sea, el tema ya lo van a estudiar en otro año, no en cuarto ni siquiera. Más adelante es más difícil de lo que les estoy diciendo. Pero bueno, para fisio, esto es lo poco que tienen que saber. Equilibrio ácido-base no es tan fácil, la verdad. Pero bueno, el tercero es así, cortito, fácil. ¿Tá? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son las únicas alteraciones mixtas que es imposible que ocurran? Dos alteraciones respiratorias al mismo tiempo. Porque es como que yo les diga, paciente con acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria al mismo tiempo. Es como decirle que tiene bradipnea y taquipnea al mismo tiempo. Imposible. Eso no existe. Ahora, dos alteraciones metabólicas al mismo tiempo, sí. Una metabólica con una respiratoria, por supuesto que también. Dos respiratorias es lo que no puede existir. Eso sería como lo más importante. Entonces, dicho esto, creo que ahí me parece que no quedaba nada más para repasar. Acá está el cuadrito que estuvimos repasando hace un rato, ¿ven? Este está en el práctico de fisio, pero es como para que vean por qué dice lo que dice ahí. ¿Ah?
Así que una persona puede tener dos alteraciones del estado ácido-base al mismo tiempo. A ver, sí, ahí terminó entonces. Entonces, dicho esto, con esto terminamos. Ahí. Con esto terminamos de estudiar todo renal y todo ácido base. Esto es todo lo que tienen que saber para renal y ácido base. Así que el próximo tema que tenemos que empezar a estudiar es el aparato digestivo. Pero habrán visto que muchos casitos clínicos el profe tomó de ácido base, tomó muchos cálculos de renal. Entonces me gustaría, como para que estén más seguros en el momento del examen, que repasemos un poquito esto. Porque les doy una buena noticia. Se terminaron los cálculos. O sea, digestivo y endocrino es teoría. Está más interesante porque no hay nada que calcular. Así que bueno, los últimos cálculos que vamos a ver son los que vamos a repasar ahora, por suerte. ¿Tá? Así que les preparé un PowerPoint para que miremos algunos cálculos. ¿tá? No se preocupen que son cálculos que les enseñé, pero los tenemos que practicar. Así que eso es lo que vamos a hacer. También les preparé casitos clínicos de ácido base para que vayamos viendo posibles situaciones que el profe ya tomó que les puede volver a tocar. Así que, a ver. Vamos a ver. Está buenísimo. Perfecto. Si deja de grabar, avísenme porque me parece que ahora después de las 6 de la tarde que terminemos la clase voy a tener que grabar lo que no se grabó. Qué bueno. Pero no se preocupen que la clase de la noche va a estar, aunque sea una parte 2, como en las películas, toma 2, pero bueno, va a estar igual. Voy a explicar lo mismo que les expliqué ya a ustedes. Entonces, veamos este PowerPoint que les preparé como para repasar. Vamos a empezar primero con ejercicios de integración de aparato urinario y después sí, vemos algunos casitos que les preparé de ácido base, que eso no es tanto cálculo, más o menos, es más que nada razonar a ver qué le vamos a contestar al profe. Así que, miren que yo voy a ir anotando también las cosas y puedo calcular con ustedes. Comencemos entonces con aparato urinario. Por ejemplo, el ejercicio número 1 vamos a empezar y dice lo siguiente. Dice, calcular la excreción fraccional de sodio de un paciente con insuficiencia renal aguda. Como yo les dije, puede ser que el paciente ya le dé la excreción fraccional de sodio. Les aclaro, eso me olvidé de decirles. Puede ser que excreción fraccional de sodio aparezca como EFNA, como tienen ahí, o el profe a veces pone como FENA. Ahí le puse en el chat. Es lo mismo en inglés. Excreción fraccional de sodio en inglés. EFNA o FENA es exactamente lo mismo. Así que, dice, calcular la excreción fraccional de sodio de un paciente con insuficiencia renal aguda. Recuerden que la excreción fraccional me permitía saber si la insuficiencia renal aguda era prerrenal, renal o posrenal. Y me da estos datos. Este fue un ejercicio que el profe dio de tarea para que hagan, no entró en ningún examen. Decía, diuresis 460 mililitros por día. La natremia, recuerden que tenemos que saber valores de natremia en sangre, valores de sodio en sangre, sodio en orina, creatinina en sangre y creatinina en orina. Con eso podíamos hacer el cálculo. Fíjense, tengo la natremia, 128 miliequivalentes litros, así que tengo uno de los datos que necesito. ¿no? Vamos a ir anotando a ver qué vamos a hacer con esto. Entonces, tengo la natremia, 128 miliequivalentes litros. Fíjense que también tengo la natriuria, o sea, el sodio en orina. Tengo la natriuria, que es de 20 miliequivalentes litros. Tengo la creatininemia, o sea, la creatinina en plasma, 5 miligramos por decilitro. Tengo la creatinina en orina, o sea, la creatininuria, 5.000 miligramos en 24 horas. Ahora, recuerden que tienen que estar en las mismas unidades. Por ejemplo, natremia está en miliequivalentes litros. Tiene que haber otra, la natriuria, fíjense que también está en miliequivalentes litros. ¿Por qué les digo esto? Para que se puedan cancelar.
La creatininemia, fíjense que está en su unidad que tiene que estar en miligramos por decilitro. Bueno, este fue el problema en el examen. En el examen no, en la tarea que el profe les dejó. Que la creatininuria está en 24 horas. ¿Cómo hago para pasar eso a miligramos por decilitro? Que es lo que necesito hacer para calcular la excreción fraccional. Recuerden que tienen que estar las mismas unidades, las dos creatininas, para poder cancelarse entre sí en el cálculo. Y las dos natremias, los dos sodios, natremia y natriuria, también en la misma unidad. Bueno, tengo este problema. La creatinina que me habla acá en orina es lo que se expulsó en 24 horas. Ahora, ¿saben cuál es el dato que yo tengo? Esto. El paciente orinó 460 mililitros en 24 horas. Y yo quiero averiguar cuánto de la creatinina tendrá en 100 mililitros, que es lo que quiero saber acá, lo puedo hacer en base a ese dato que el profe me dio. Antes de eso, antes de ningún cálculo, les pregunto, ¿les parece que el paciente está orinando bien? ¿Qué les parece? Diuresis 460 mililitros por día. ¿Qué les parece que tiene este paciente para empezar, sin hacer el cálculo? Fíjense la creatininuria que tiene, la creatininemia que tiene. Se supone que el paciente tiene que orinar 1,5 litros por día. Mire, tiene 460. Dijimos que menor a 500 mililitros de orina por día es oliguria. Este paciente tiene oliguria, o sea, tiene una insuficiencia renal. Fíjense la creatinina. Lo normal dijimos que era de 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro. El paciente tiene 5. Tiene la creatinina en sangre altísima. O sea que sodio en orina, 20 miliequivalentes litros. ¿No? Eso solemos tener generalmente cuando es prerrenal. Vamos a ver si es cierto, la verdad que no sé. ¿No? Yo ya les di el cuadrito de cuándo decir que es prerrenal, renal o posrenal. Sodio sérico, sodio en orina, dijimos que mayor a 20 miliequivalentes era prerrenal, mayor a 40, renal o posrenal. Así que podría ser. Vamos a hacer el cálculo entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito convertir esta creatininuria que dice 5.000 miligramos en 24 horas, la tengo que convertir en miligramos por decilitro. Pero, en realidad el profesor tendría que poner así en el examen, pero si les pone, les dio este dato. Yo ya sé que en un día oriné 460 mililitros. ¿Cuántos? Y que esa creatinina tengo en esos 460. ¿Cuánto tendré en 100 mililitros? Que es lo que yo quiero saber. Ese es el planteo, entonces, si lograron anotar los datos, entonces vamos a hacer el cálculo ahora. Fíjense. Si yo sé que en 460 mililitros de orina tengo 5.000 miligramos de creatinina, ¿cuánto serán 100 mililitros de orina, que es un decilitro? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Fíjense entonces que ahí tendríamos que hacer 100 por 5.000 dividido 460. Fíjense que eso me da, obviamente, mililitros se cancela con mililitros y me va a quedar los miligramos de creatinina que yo quería ver. Así que 1086,95 miligramos por decilitro de creatinina es lo que realmente tengo. En 460 mililitros tenía 5.000 miligramos. Yo quiero saber en un decilitro, o sea, en 100 mililitros, cuánta creatinina tengo para poder hacer el cálculo de excreción fraccional de sodio. Tengo 1086,95. Así que los demás datos, fíjense que están todos. Y puedo hacer esta fórmula que yo les había dicho. Entonces, dijimos que la excreción fraccional de sodio se hacía multiplicando el sodio en orina por la creatinina en plasma, dividido el sodio en plasma por la creatinina en orina. Una vez que hago eso, recuerden que lo multiplicamos por 100. Así que el único dato que me faltaba, fíjense que es la creatinina en orina, me faltaba, que esté en la misma unidad, en miligramos por decilitro. Entonces, siempre presten atención a eso, que estén en la misma unidad para poder hacer el cálculo, porque si no, les va a salir mal. Entonces, fíjense, miliequivalente, de esa manera, miliequivalente de sodio, puedo cancelar con miliequivalentes de sodio. Miligramos por decilitro de creatinina, puedo cancelar con miligramos por decilitro de creatinina. Así que, por un lado, tendríamos que hacer, entre paréntesis, si quieren lo pueden hacer, 20 por 5, eso por un lado, luego entre paréntesis dividido 128 por 1086,95.
ahí pueden hacer ese cálculo. Una vez que hacen eso, recién, si quieren después, esto me da 7,18 por 10 a la menos 4, un número re feo, ¿no es cierto? Pero recuerden, no quedó expresado en ninguna unidad. Lo tengo que multiplicar por 100. Si quiero resolver eso, fíjense que me da 0,07%. Porque fíjense que vamos a multiplicar por 100, eso queda expresado en porcentaje. Así que, por lo tanto, mi excreción fraccional de sodio es menor al 1%. Fíjense, me dio 0,07%. Por lo tanto, si mi excreción fraccional de sodio me dio 0,07%, significa menor a 1. Sabemos entonces que la insuficiencia renal aguda del paciente es de causa prerrenal, ya que dijimos que la excreción fraccional de sodio es menor al 1% en ese caso. Si me daba mayor al 1%, iba a ser renal. Si me daba mayor al 3 o mayor al 4%, iba a ser posrenal. Me dio menor a 1, así que este paciente tiene insuficiencia renal aguda de causa prerrenal. Por ejemplo, podríamos pensar en un shock hipovolémico, o sea, una diarrea. Podríamos pensar en una deshidratación o en una insuficiencia cardíaca. Había como diferentes causas que estuvimos estudiando hoy a la mañana. ¿Bien? En un examen nunca tomó el profe esto y les dio de tarea, me acuerdo si en un seminario les dio de tarea para que presenten, algo así era. Me acuerdo que habíamos resuelto con los chicos este problemita. Pero de paso, fíjense, vamos a suponer que el profe les da en todas las unidades que les tiene que dar. Fíjense que, acuérdense que estén en la misma unidad para poder cancelar. Sodio en 1000 equivalentes litros, como siempre. Creatinina en miligramos por decilitro. Ahí hacen el cálculo. Si le da menor al 1% es prerrenal, mayor al 1 es renal, mayor al 3-4% posrenal. Es lo que habíamos dicho. Perfecto, entonces. Buenísimo. Vamos a ir entonces al ejercicio número 2, que me dice lo siguiente. Dice, acá vienen los cálculos de Gluten, que van a ver que el profe siempre les pide. Esto ya tomó en varias eras y finales, así que bueno. En el final del año pasado, me acuerdo que tomó, creo que en el de julio. Calcular el clearance de creatinina de un paciente de sexo masculino de acuerdo a los siguientes datos, utilizando la fórmula de Cockcroft. Uy, me apreté. Perdón. A ver si me dejó de grabar, porque yo ya veo que meto la pata. Está grabando todavía, pero no sé qué apreté. Entonces, vamos de vuelta. Esto recuerden que entró en el examen, en las preguntas que les pasé está, para que después lo vayan mirando, pero fíjense que lo vamos a practicar juntos. Dice, fórmula de Cockcroft y Gaul, al profe siempre le gusta calcular. Recuerden, el ejercicio dice lo siguiente. Calcular el clearance de creatinina de un paciente de sexo masculino de acuerdo a los siguientes datos, utilizando la fórmula de Cockcroft y Gaul. Recuerden, los datos que me da el profe son la edad de 36 años, el peso de 67 kilogramos y la creatininemia, es decir, la creatinina en orina de 5 miligramos por decilitro. Entonces, si ustedes recuerdan, la fórmula de Cockcroft y Gaul se hacía de esa manera. Si es hombre, me da tenemos que hacerlo de la siguiente manera. 140 menos la edad por el peso, dividido 72 por la creatinina en plasma. ¿Cuánto les da eso? De acuerdo a los datos que estamos haciendo. A ver, vamos a practicar. A ver cuánto les da. Perfecto. ¿Cuánto les dio ese cálculo? A ver. Si es hombre, ¿cuánto me da? Si el profe me pone que es mujer, recuerden que no me va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a los datos que el profe me dio ahí, recuerden que 140 se pone tal como está, menos la edad, fíjense que el paciente tiene 36 años,
por el peso en kilogramos, 67 kilogramos, dividido en la 72, recuerden siempre se pone así, por la creatininemia, o sea, la creatinina en plasma. Así que lo que podrían hacer es resolver entre paréntesis lo que está arriba y luego recién dividirlo por lo que está abajo. Fíjense que en ese caso me da 19,35 mililitros por minuto. Acuérdense que el valor normal de creatinina para el hombre era de 85 a 115 mililitros por minuto. Quiero que vean cuánto tiene este paciente, 19. Si no se dieron cuenta, ¿qué había dicho yo en la clase anterior de acuerdo sobre el Clearing de creatinina? Que si está aumentada la creatininemia, de manera inversamente proporcional, le va a bajar el Clearing de creatinina. Porque ¿eso qué significaba? Que si está aumentada la creatinina en sangre, es porque no se está eliminando por orina. O sea, si la creatininemia está alta, el Clearing me va a dar bajo. Recuerden, si en el caso clínico el profe hubiera puesto que era una mujer, van a hacer el mismo cálculo, pero después lo van a corregir multiplicándolo por 0,85. Y recuerden que eso me va a dar un Clearing más bajo todavía. A esto mismo que está acá, si ustedes luego lo multiplican por 0,85, lo corrigen para una mujer. Fíjense que en este caso, si lo multiplico a ese resultado, 19,35 por 0,85, fíjense que me da 16,4. O sea, un poquito más bajo si pienso en una mujer. Si fuera mujer, el Clearing de creatinina sería, para corregir, 19,35 por 0,85. Era la fórmula. Era lo único diferente que tenía. La misma fórmula, después por 0,85. Fíjense que me da, perfecto, 16,44 mililitros por minuto. De todas maneras está rebajo, porque en la mujer, acuérdese que era de 75 a 115. En el hombre era de 85 a 125 y en la mujer de 75 a 115. O sea que está re bajo. Este paciente tiene no una insuficiencia renal, una recontra insuficiencia renal. La creatinina se nota. Hasta 1,4 es lo normal, tiene 5 de creatinina, está altísimo. ¿Tá? Y bueno, de paso, este cálculo siempre entra en los exámenes, así que en el final capaz que no tanto en las eras, pero siempre entra. Fórmula de Cochrane. Bueno, ahora que es presencial, les puede pedir a desarrollar, pero siempre, si era online, era choice. Ustedes tenían que hacer el cálculo y marcar la correcta. Bueno, ahora que va a ser presencial, podría el profe pedirles que le muestren cómo hicieron el ejercicio. Está bueno. Eso entonces en cuanto al ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio número 3, que me dice lo siguiente. Tenemos a Pedro, de 54 años, que es hipertenso. Pesa 88 kilogramos y mide 1,70 m de estatura. Si lo piensan, tiene hipertensión. Si mide 1,70 m debería pesar 70 kilos. Pesa 88, o sea, tiene un sobrepeso. Hay que tener en cuenta hipertenso. Puede tener un sobrepeso, una obesidad. Se le realiza una prueba de función renal en la cual junta orina durante 24 horas, siendo, vamos a ir anotando esos datos porque seguro me va a pedir algún ejercicio, decía, volumen de orina en 24 horas dice 1.100 mililitros. Dice, se le infunde inulina, que alcanza una concentración, que alcanza una concentración de 1 miligramo por mililitro en el plasma. O sea, inulina en plasma me dice 1 miligramo por mililitro. Mientras que en la orina, ya sabemos más o menos lo que nos va a pedir, la inulina en la orina es de 135 miligramos por mililitro. Asimismo, dice, se mide la natremia, o sea, el sodio en sangre. La natremia es de 135 miliequivalentes litros. Recuerden que el valor normal de natremia es de 135 a 145, así que esta está normal, pero bueno. Mientras que el sodio en orina, sería la natriuria, es de 190 miliequivalentes litros. Pregunta, ¿cuál es el clearance, el clearance de sodio, el aclaramiento renal de sodio, y cuál es su importancia respecto al clearance de inulina? Entonces, recuerden qué es lo que teníamos que hacer en este caso. Los cálculos de clearance son todos exactamente iguales, ¿se acuerdan?
concentración en orina de la sustancia que ustedes quieran saber, por el flujo de orina dividido la concentración en plasma. Siempre es el mismo cálculo. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Como pueden ver, para saber si el clearance de sodio del paciente está bien, alto o bajo, lo tenemos que comparar con el de inulina. Así que voy a tener que calcular los dos clearance y luego comparar si esta sustancia, que es el sodio, tiene un clearance igual, mayor o menor al de la inulina con los datos que el profe me dio. ¿Tá? Ustedes recuerden que si el profe no les da los datos de inulina, lo tienen que comparar con el clearance de inulina que ya les expliqué, que era de 125 mililitros por minuto. Acá me dio los datos, así que tendré que saber este clearance y lo comparo con el de sodio. Ahora, si ustedes ven, hay un problema. Me dice que el flujo de orina del paciente es 1100 mililitros en 24 horas. Ustedes saben que para calcular el clearance tendrían que estar en mililitros por minuto. Entonces, les muestro una forma fácil de hacerlo. Ese número que figura ahí, 1100, divídanlo por 24, porque es en 24 horas, y luego divídanlo por 60, que es 60 minutos. Y ahí quedan en minutos. Así que el 1100 lo dividen por 24 y me da 45,8. Eso quedaría en por hora. Ahí quedaría, para hacerlo fácil, les voy a mostrar el planteo, pero bueno. Dividido 24 horas, me está diciendo que por hora el paciente está orinando 45,8 mililitros. Y si a eso lo divido por 60 otra vez, me queda en minutos. Fíjense que dividido 60, me quedan 0,76 mililitros por minuto. El profe esto sí les pide en los exámenes, así que acuérdense cómo se hace. Rápido, si está en horas, dividido 24 y luego lo hago dividido 60 ese resultado. Si está en horas nomás, dividido 60 y ya está. ¿Ah? Porque si no, no voy a poder calcular el clearance. Así que, ¿cuál es el aclaramiento de sodio? Es una de las cosas que me pregunto. El problema es que mi flujo de orina está en un día, 24 horas. Necesito saber en minutos. Y ese es el flujo de orina, cómo se mide. Entonces, si yo ya sé que en 24 horas el paciente orinó 1100 mililitros de orina, ¿cuánto será en una hora? Y ahí hago 1 por 100 dividido 24. 1 por 1100, perdón, dividido 24. Para hacerlo rápido, yo les muestro acá el planteo para que se acuerden. Si lo quieren pasar de horas a minutos, de día a hora, dividido 24, es lo que hice así, sin planteo. Y luego lo hacen dividido 60 y quedan minutos. Rápido para el momento del examen. Con el planteo, fíjense, ya sé que 1100 mililitros en 24 horas es lo mismo que decir 45,83 mililitros en una hora. Entonces, si en 60 minutos el paciente orinó 45,83 mililitros, ¿cuánto será en un minuto? Ese es el flujo de orina que yo quiero saber. Así que fíjense, dividido 60. Si planteo rápido, como yo les había dicho, lo pueden hacer también. Entonces, si les dan 24 horas, divídanlo por 24 y luego divídanlo por 60. Y fíjense, me da 0,76 mililitros por minuto, que eso es el flujo de orina. Está abajo, ¿no es cierto? Recuerden que el flujo de orina es de 1 mililitro por minuto. Este es 0,76. O sea, este paciente está orinando un poco, digamos. Lo normal dijimos que era 1 mililitro por minuto, que se obtenía de sacar el índice de filtración glomerular menos el índice de reabsorción. Así que ahora sí puedo calcular los clearance. Fíjense que, como cualquier clearance de sodio es igual a concentración de sodio en orina por flujo de orina dividido concentración en plasma. Entonces ya tengo los datos. Fíjense, concentración urinaria, 500 miligramos. Ahí acá está. Concentración en orina dijimos 190 miliequivalentes litros. 190. El flujo de orina recién lo sacamos. Perfecto. Y después, eso dividido la concentración en plasma que dijimos que era 135. Perfecto. ¿Cuánto les va a dar entonces el clearance de sodio? Fíjense que tenemos que hacer 190 por 0,76 dividido 135. El único dato que me faltaba, fíjense que lo averiguamos recién. Así que, recuerden, miliequivalentes, se cancela con miliequivalentes y me queda expresado en mililitros por minuto. Fíjense que esto me da 1,06 mililitros por minuto.
Ahora, ¿está bien? ¿Está mal esto? No, lo tengo que comparar con la inulina. Para eso, fíjense que ya tengo el flujo de orina, que era 0,76 mililitros por minuto. Dijimos también los datos que me dio en el problema. La creatinina, la inulina en plasma, 1 miligramo por mililitro, y la inulina en orina, 135 miligramos por mililitro. Así que con esos datos, de la misma manera que calculé el clearance de sodio, puedo hacer el clearance de inulina. Es decir, entonces ya tenemos que el clearance de sodio es de 1,06 mililitros por minuto. ¿Cuál será el clearance de inulina? Recuerden que lo vamos a hacer de esta manera, como cualquier clearance. Inulina en orina por flujo de orina dividido inulina en plasma. La inulina en orina dijimos que era 135, el flujo de orina dijimos que era 0,76 y la inulina en plasma dijimos que era 1, que bueno, no hay que hacer mucho cálculo ahí. Así que 135 por 0,76, que son los datos que anotamos, dividido 1, recuerden, miligramos se cancela con miligramos y queda expresado en mililitros por minuto. Así que 135 dividido 0,76 me da, perdón, 135 por 0,76, fíjense que me da 102,6 mililitros por minuto. Entonces pensemos en esto. Y acá es donde yo ya les expliqué cómo lo tenían que razonar. Tenemos el clearance de sodio 1,06 me dio. Y el clearance de inulina me dio 102,6. La pregunta es, y esto le va a tocar en el choice seguramente. La pregunta es, ¿el sodio se está reabsorbiendo? ¿Se está secretando? ¿Se está reabsorbiendo y secretando? ¿Solo se está filtrando? ¿Cómo contestarían eso? Vuelvo a repetir. El clearance de sodio me dio 1,06 y el de inulina me dio 102. Por lo tanto, el clearance de sodio me dio menor al de inulina. La otra vez que les enseñé el cuadrito, a ver, me dicen. Perfecto, Sebastián me dice que se está reabsorbiendo. Exactamente. Siempre que el clearance de una sustancia X, por ejemplo acá el profe me dio de sodio, siempre que el clearance de una sustancia X me dé menor al de la inulina, como me dio acá, inulina me dio 102 y el de sodio me dio 1. Así que el clearance de sodio me dio menor al de la inulina. Eso significa que, opción A, se filtra, se reabsorbe, se secreta y se excreta. Opción B, se filtra, se reabsorbe totalmente, no se excreta. Opción C, se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. Como dijo Sebastián, esta sustancia, si tiene un número, porque me dio 1, obvio que se filtró y obvio que se excretó. Se reabsorbió parcialmente, por eso me dio un clearance menor al de la inulina. Así que, con esto me doy cuenta cuál es la importancia del clearance de sodio respecto al de la inulina. Como dijeron recién, el clearance de sodio es menor al de la inulina, lo cual significa que el sodio es un soluto que se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. ¿Ven? Comparando con el de la inulina, si me hubiera dado igual, hubiéramos dicho que se filtra, se excreta. Si el del sodio me hubiera dado más alto, hubiéramos dicho que se secreta. Sabemos que no pasa, pero imagínense si el profe inventa un ejercicio, lo tienen que resolver. Ahora, en el constanzo y también en el apunte del profe, les hace sacar los cocientes entre los dos clearance. Nunca lo hemos hecho antes, pero les comento por las dudas. Entonces, lo que podrían hacer, si no les pide ningún cociente ni nada, comparen. El clearance de sodio, fíjense, me dio 1,06. Me dio menor al de la inulina, que era 102. Listo. Esta sustancia se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. Buenísimo. Ahora, puede ser que saquemos el cociente entre el sodio y la inulina. Podemos hacer. Resultados que obtuvimos recién, y esto no les había enseñado antes, pero está en el constanzo y el profe lo ha dicho en clase una vez. 1,06 dividido el clearance de inulina que sacamos recién, 102,6. Fíjense que me da 0,01. Bueno, en el constanzo dice que esto también me indica algo. Entonces, si el profe les hace comparar dos clearance o lo miran a simple vista, si ven que el clearance de esa sustancia, como por ejemplo acá el sodio, es menor al de la inulina, listo,
sabemos que se reabsorbe. Si es igual, solo se filtra y se excreta. Si es mayor, además se secreta. O si no, también lo podrían hacer así. Por ejemplo, el clíren de sodio lo dividen por el clíren de inulina. Acuérdense que las unidades se cancelan. Y esto me queda en un número sin unidad. Es un cociente entre el clíren que ustedes quieran averiguar con respecto al de la inulina. Y el Constanzo dice lo siguiente. Si el clíren de sodio o de la sustancia que ustedes estén haciendo, con respecto a si lo divido por la inulina, me da igual a 1, significa que el sodio se filtra y se excreta, porque me dio igual que la inulina, igual a 1. Si yo hago esta división y me hubiera dado menor a 1, como me dio acá, ven que acá me dio 0,01 esta relación, significa que el sodio se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. O sea, menor a 1, menor al de la inulina, es lo mismo. ¿No? Si este cociente que yo hice acá, entre el soluto, el clíren de cualquier soluto, con respecto al de la inulina, me da mayor a 1, sí, o sea, mayor a 1 significa que el clíren de ese soluto me dio mayor al de la inulina, significa que el sodio, en este caso el sodio, se filtra, se secreta y se excreta. Sí. Les pongo esto por las dudas porque el profe ya lo ha preguntado así en uno de los seminarios que él les dio. Entonces, simplemente miran como yo les enseñé. Si la sustancia ahora tuvo un clíren menor de la inulina, sabemos que se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. O si no, hagan este cociente que me puede dar igual a 1, o sea, sustancia X con el mismo clíren de la inulina, me puede dar menor a 1, esa sustancia me dio un clíren más bajo que el de la inulina, o mayor a 1, que esa sustancia tiene un clíren mayor al de la inulina. Es lo mismo, pero el profe lo puso en forma de cociente. Es solo para que no se asusten. Es lo mismo que estuvimos charlando, pero el Constanzo y el profe también lo explicaron así, o como yo les expliqué. De todas maneras van a llegar a la misma conclusión. Perfecto. Buenísimo. Vamos al ejercicio número 4, que me dice lo siguiente. A un paciente adulto joven de 70 kilogramos de peso se le quiere evaluar su funcionalidad renal, para lo cual se le pide que durante 24 horas recoja en un frasco que se le provee la orina emitida. Recuerden que esto se llama orina de 24 horas. Se llama este estudio que se le pide al paciente. Al día siguiente se le mide el flujo de orina, el volumen urinario, y se toma una muestra de esa orina. Se extrae una muestra de sangre, obteniéndose los siguientes resultados. Y me da diferentes parámetros que tenemos ahí. Dice, inulina en plasma, 0,30 miligramos por mililitro. Inulina en orina, 7,50 miligramos por mililitro. Después dice ARPAH. ¿Qué significa eso? Concentración de ácido paraaminohipúrico en la arteria renal. ¿Ah? O PAH, AR chiquitito también es lo mismo. Concentración de ácido paraaminohipúrico en la arteria renal, 0,020 miligramos por mililitro. Esto el profe lo tomó el año pasado, si mal no recuerdo, en un final. Concentración de ácido paraaminohipúrico en la vena renal, 0,002 miligramos por mililitro. Concentración de ácido paraaminohipúrico en la orina, 2,64 miligramos por mililitro. Flujo de orina, por suerte puso el minuto acá, y no en horas o en días, 5 mililitros por minuto. Y hematocrito, 45%. Todos estos datos medios, ustedes ya saben que el profe pone muchos datos en el examen. Ustedes tienen que elegir cuál les sirve para lo que él les está pidiendo. Así que vamos a ver si alguno de estos me puede llegar a servir para el cálculo que el profe me va a pedir. De entrada, el flujo de orina está muy alto. De entrada, el flujo de orina está muy alto. Recuerden que el flujo de orina normal es de 1 mililitro por minuto. Este paciente está orinando 5. Imagínense que en un día va a orinar 5 por 60. En un día este paciente va a orinar 72.000 mililitros, o sea, 7 litros está por orinar este paciente en un día. Es un montón, pero no importa.
flujo de orina ya estamos viendo que está alto. Entonces, si anotaron todos los datos, vamos a ver qué nos pide. Y de todo esto, a ver qué uso. Porque no sé si voy a usar todo. Así que vamos a ver. Perfecto. Entonces, me dice, calcular el índice de filtración glomerular. Les pregunto, de todos los datos que les dije ahí, ¿qué utilizarían? Me dio inulina, ácido paraminipúrico, hematocrito, de todas las cosas que aparecen ahí. Sabemos que hay que hacer un clearance. ¿Clearance de qué voy a hacer? ¿Hago de ácido paraminipúrico o hago de inulina para calcular el índice de filtración glomerular? Recuerden que para calcular el índice de filtración glomerular tengo que hacer el clearance de inulina. Así que tenemos los datos ahí para hacerlo sin problema. Perfecto, Sebastián me dice el de inulina. Exactamente. Así que, fíjense, como todo clearance siempre se hace igual, ¿no es cierto? Concentración en orina de esa sustancia por flujo de orina dividido esa sustancia en plasma. Así que, vamos a ver con los datos que les pasé cuánto nos da. ¿Ah? Perfecto. Bueno, entonces, creatinina, inulina, perdón, en orina, me dio 7,50 miligramos por mililitro hace un ratito. El flujo de orina, 5 mililitros por minuto, está bastante alto. Y creatinina en plasma, 0,30 miligramos por mililitro. Recuerden que miligramos lo vamos a cancelar por miligramos. Y esto me va a quedar en mililitros por minuto. Así que 7,50 por 5 dividido 0,30. Esto me da 125 mililitros por minuto. ¿Cómo les parece entonces que está el índice de filtración glomerular del paciente? El paciente está orinando mucho, pero su índice de filtración glomerular está normal. ¿Ah? ¿Por qué? Recuerden lo que yo les había dicho. El resultado del clearance de inulina ya es el índice de filtración glomerular. Así que este es el valor, no hay que corregirlo, no hay que hacer nada raro. Este valor es el índice de filtración glomerular, que como ven está normal, ¿ah? Sin ningún problema. 125 mililitros por minuto. Otro cálculo que me pide que haga es el flujo plasmático renal efectivo, que yo les había dicho que no hay que confundir con el flujo plasmático renal. Entonces, obviamente, tenemos que hacer el clearance de ácido paraminipúrico. Recuerden, el resultado de este clearance que vamos a hacer ahora ya es el flujo plasmático renal efectivo. Si yo lo quiero convertir en flujo plasmático renal, ahí sí lo tengo que corregir para obtenerlo. Acuérdense que el flujo plasmático renal efectivo es un 90% del plasmático renal. ¿Por qué? Porque acá no aparece todo el plasma que va hacia la corteza suprarrenal y hacia la grasa perirrenal. Yo les había contado eso. Así que, en base a los datos que vimos recién, fíjense, concentración de ácido paraminipúrico en orina, el problema nos dio 2,64 miligramos por mililitro. El flujo de orina es el mismo que usamos hace un ratito, 5 mililitros por minuto, y después ácido paraminipúrico en la arteria renal, porque nos interesa solo lo que entra al riñón para sacar el plasmático renal efectivo. 0,020 miligramos por mililitro. Usé el de la arteria renal, no el de la vena, porque el de la vena, digamos que de ahí se la resta, y si yo les dije que si ya hago la resta, ya estoy calculando el flujo plasmático renal, no el plasmático renal efectivo. Así que, si hago 2,64 por 5, dividido 0,020, me da 660. Obviamente, 660 ¿qué? Mililitros por minuto. Recuerden que miligramos se cancela con miligramos, mililitro con mililitro. Así que me preguntó el flujo plasmático renal efectivo. Entonces, el clearance de inulina, vuelvo a repetir, el resultado que me da ya es el índice de filtración glomerular. El clearance de ácido paraminipúrico, el resultado que me da es el flujo plasmático renal efectivo. Que recuerden, es un 90% del flujo plasmático renal completo.
No me pidió el cálculo que haga acá en la tarea, pero lo voy a hacer igual. Si esto es el 90%, ¿cuánto será el 100%? Es una de las formas en la que lo podrían hacer. Les muestro todas, la que yo les expliqué. Entonces, el clearance de ácido paraminipúrico, recuerden, me sirve para calcular el clearance, el flujo plasmático renal efectivo. No el completo, no el verdadero, no el real. ¿Tá? Porque esto es solo el 90%. Entonces, les muestro las tres formas en las que podrían calcular el flujo plasmático renal en base a este resultado. Una forma, esa es la que yo hago más fácil, regla de tres simples. Si yo sé, bueno, ya les muestro la regla de tres simples, pero la manera más fácil es dividir el flujo plasmático renal efectivo por la extracción de ácido paraminipúrico, que es 0,90. ¿Tá? Entonces, 660 mililitros por minuto, si ustedes lo dividen por 0,90, me da 733,33 mililitros por minuto. Ese es el flujo plasmático renal. Sí, esa es la manera más rápida. A mí me gusta hacerlo con planteo, así no me olvido. Y yo sé que el 90% de la depuración de ácido paraminipúrico me dio 660 mililitros por minuto, ¿cuánto será el 100%? Recuerden que yo les había dicho que el ácido paraminipúrico se utiliza para este porque se depura, se elimina en un 90% de la sangre. 10% que falta no, porque eso no pasó por el capilar peritubular ni por el glomérulo. Está irrigando cápsula y grasa perirrenal. Entonces, si el 90% me dio 660 mililitros por minuto, ¿cuánto será el 100%? Así que, fíjense que hago 100 por 660 dividido 90. Me da otra vez 733. O lo hacen rápido, el flujo plasmático renal efectivo dividido 0,90 y me da el flujo plasmático renal. Otra opción es con planteo. Si yo sé que eso que calculé hace un ratito, que es el flujo plasmático renal efectivo, solo el 90% del flujo plasmático renal, ¿cuánto será el 100? Y ahí saco el mismo cálculo. O yo también les dije que si quieren sacar directamente el flujo plasmático renal, ven acá donde dice concentración en plasma de ácido paraminipúrico. Recuerden que el profe me dio el de arteria y el de venas. Así que puedo hacer la resta dentro de la misma fórmula de clearance y sacar. Fíjense. Vuelvo a mirar. Si voy a hacer flujo plasmático renal efectivo, acá solo valgo de la arteria renal. O, si me da un solo valor de plasma, pongo X. Si van a sacar el flujo plasmático renal, se hace la resta entre arteria y vena. Tenga cuidado de no confundirse. Fíjense. Ácido paraminipúrico en orina por flujo de orina dividido concentración de ácido paraminipúrico en plasma de la arteria renal menos concentración de ácido paraminipúrico en plasma de la vena renal. Si hacen esa resta, si es que el profe le dio los datos, recuerden que no están calculando flujo plasmático renal efectivo. Están calculando flujo plasmático renal completo. ¿Ah? Entonces, esos datos, una vez el profe tomó el caso así, que tengan cuidado de no confundirse. Entonces, parecido al otro, 2,64 miligramos por mililitro por 5 mililitros por minuto, dividido 0,020 menos 0,002. Esto lo pueden hacer entre paréntesis y en el medio hacen dividido. 2,64 por 5, eso va entre paréntesis, dividido 0,020 menos 0,002, entre paréntesis también. Me da exactamente lo mismo. 733. Elijan lo que ustedes quieran, no tienen que hacer los tres, da lo mismo. A mí me gusta hacer el planteo. Yo me lo acuerdo así. Lo más rápido dividir por 0,90 y ya está. Pero bueno, fíjense lo que les pido. Se vuelvo a repetir. Si están calculando el clearance de ácido paraminipúrico, flujo plasmático renal efectivo lo que están calculando. Después corríjanlo de alguna de estas tres formas que yo les enseñé y obtienen el renal, flujo plasmático renal, el completo, el que pasa por los glomérulos, pero también el que va a la corteza del riñón y a la grasa perirrenal. ¿No? Perfecto.
últimamente al profe le gusta mucho tomar ácido paraminifúrico. Fíjense que otra de las cosas que me pide es calcular el flujo sanguíneo renal. Yo ya tengo el flujo plasmático renal, calculé el efectivo hace un ratito, pero vi que el flujo plasmático renal es 733,33. Recuerden que flujo sanguíneo renal lo podíamos calcular de esta manera. Era igual a flujo plasmático renal dividido 1 menos hematocrito. Recuerden que el hematocrito que nos dio el caso clínico es del 45%. Acuérdense, lo mismo que lo que les enseñé en segunda era en sangre. No tienen que poner el hematocrito en porcentaje, tienen que ponerlo en fracción. Así que el flujo plasmático renal, hace un ratito, de 3 formas, les enseñé que me da 733,33 mililitros por minuto, dividido 1 menos 0,45. No se pone en porcentaje. Así que 733 dividido 1 menos 0,45 me da, perfecto, 1332,72, 1333, depende. 1303, depende cómo hagan el cálculo. Si hacen la resta primero les da un poquito menos, ¿tá? Pero fíjense, flujo plasmático renal era 733. Recuerden que el sanguíneo es casi el doble, 1333,32 mililitros por minuto. Fíjense que está aumentado. ¿Por qué? Porque dijimos que el flujo sanguíneo renal, su valor normal es 1100 a 1250 mililitros por minuto. Ese era su valor normal. Este está un poquito alto, ¿ven? 1333,32 mililitros por minuto. Está un poquito elevado, pero bueno. Por eso el paciente está orinando mucho, 5 mililitros por minuto. Perfecto, entonces. Otro cálculo que el profe ha tomado en exámenes anteriores. Con estos mismos datos me pregunta, ¿cuál es el porcentaje de agua que se filtra? Perdón, del porcentaje de agua filtrada. ¿Cuánto se reabsorbe en los túbulos? ¿Tá? Hace un rato, fíjense, nosotros hicimos el índice de filtración glomerular, ¿ven? Que me dio 125 mililitros por minuto. Entonces, yo quiero que se acuerden que ustedes saben un cálculo que yo les enseñé respecto a esto. Yo les enseñé este cálculo. Cuando vimos capilares peritubulares, lo comparamos con capilares glomerulares. Yo les dije que para calcular el flujo de orina, puedo hacer índice de filtración glomerular, que normalmente es 125 mililitros por minuto, menos el índice de reabsorción, que era 124. Eso me tendría que dar 1 mililitro por minuto. Fíjense que acá yo ya tengo el flujo de orina, que es 5 mililitros por minuto. Ya tengo el índice de filtración, que es 125 mililitros por minuto. Me está pidiendo la reabsorción. Si yo ya tengo estos datos, tengo que despejar esta fórmula. Estos dos datos ya tengo, así que si quiero saber el índice de reabsorción, voy a despejar el índice de filtración. Fíjense que acá está sumando, va a pasar al otro lado del signo igual, restando, y esa es la fórmula que ustedes tienen que hacer. Como siempre les digo, todas las fórmulas no están en los libros, ustedes tienen que saber cuándo la van a tener que despejar para calcular. Fíjense, por lo tanto, si despejo esa fórmula que yo les enseñé, puedo calcular, en base a los dos datos que ya tengo, lo que me pide el profe. O sea, índice de reabsorción es igual al índice de filtración glomerular menos el flujo de orina. Hace un ratito, cuando calculamos el clearance de inulina, vimos que era de 125 mililitros por minuto el índice de filtración. Y el flujo de orina, el profe ya me dijo que era 5 mililitros por minuto. Así que 125 menos 5 da 120 mililitros por minuto de agua reabsorbida. Entonces, de los 125 mililitros por minuto que yo filtré, reabsorbí 120. En cambio, 5 mililitros por minuto fue lo que oriné. En porcentaje, ¿cuánto sería esto? Recuerden que el porcentaje lo van a sacar en base a este número, en base al total, que es lo que filtré. De lo que filtré, esto lo vamos a convertir en porcentaje si queremos.
Entonces, si yo ya sé que esto es el 100%, ¿cuánto reabsorbí? Eso es lo que quiero saber. Así que es bastante fácil el planteo. Fíjense, si yo sé que 125 mililitros por minuto es 100%, yo quiero saber cuánto es 120, que fue lo que reabsorbí, porque ese porcentaje quiero saber. Así que voy a hacer 120% dividido 125, y fíjense que eso me da 96%. 120% me da 12.000, dividido 125 me da 96. Así que estoy diciendo que del 100% del plasma que se filtró en los riñones, o sea, del 100% que es el índice de filtración glomerular, el índice de reabsorción es del 96%. Y 4% es lo que se orina. Como pueden darse cuenta, está bajo, porque dijimos que la reabsorción siempre es del 99% del índice de filtración. Y el flujo de orina es solo el 1%, así que no se está reabsorbiendo tanta agua. Por eso el flujo de orina está alto. No es de 1 mililitro por minuto, es de 5, está muy alto. El paciente está orinando mucho porque está reabsorbiendo poco, por algún motivo que no sabemos. Perfecto, entonces. Recién ya tenía el índice de filtración glomerular, ya tengo el flujo plasmático renal. Así que es bastante fácil saber el índice de filtración glomerular, pero en porcentaje. Recuerden que eso es la fracción de filtración. La fracción de filtración, acuérdense que era índice de filtración glomerular dividido flujo plasmático renal por 100. Índice de filtración, dijimos recién, con el clearance de inulina, sacamos que era 125 mililitros por minuto. Cuando corregimos el flujo plasmático renal efectivo, que era el clearance de ácido paraminipúrico, lo convertimos en flujo plasmático renal, me dio 733,33. Recuerden que voy a cancelar esas unidades, pero al multiplicar por 100 me va a quedar expresado en porcentaje. Así que 125 dividido 733,33 me da 0,170 más o menos, por 100 me da 17%. ¿Cómo está el índice de filtración respecto al flujo plasmático renal? Está normal. Recuerden que el valor normal es 16 al 20%. Entonces, analicemos esto. ¿Por qué el paciente está orinando mucho? 5 mililitros por minuto. ¿Y por qué le llegó mucho flujo plasmático renal? ¿Por qué le llegó mucho flujo plasmático? Porque le llegó mucho flujo sanguíneo renal. Miren esto. Así que el paciente en realidad tiene una buena función renal. ¿Por qué está orinando mucho? Simplemente porque le llegó gran cantidad de sangre a los riñones. Pero con respecto al flujo plasmático, está teniendo un buen filtrado el paciente. Al aumentar el flujo plasmático, lógicamente tendré que aumentar el filtrado. Así que 16 a 20% recuerden que es lo normal en la fracción de filtración. Perfecto, entonces. Así que con un solo casito, obviamente no van a entrar 18 en un problema, pero ya que estamos, lo usamos a este caso para practicar un montón de cálculos que yo les había enseñado. No tenemos acá cómo evaluar el clearance de creatinina, ¿está? Pero dice, si se evaluara, si se pudiera calcular el clearance de creatinina, ¿cómo se vería este valor respecto al de el clearance de inulina o respecto al del índice de filtración o tasa de filtración glomerular? Recuerden que el clearance de creatinina siempre es un poquito más alto que el de inulina. ¿Por qué? Porque la creatinina, recuerden que es un producto que se filtra, se secreta levemente y se excreta. Así que, como lo puse acá. En valores estándar dijimos que el de inulina me daba 125, el de creatinina me daba 140, si fuera un valor teórico. Pero acuérdense que hay rangos que estuvimos estudiando. Pero siempre el de creatinina da apenas más alto que el de inulina. Eso significa que la creatinina es un soluto, se filtra, se secreta levemente y se excreta. Por eso apenas me dio más alto de 125. Esto es más teoría, porque no había forma de calcular eso, solo para saber. ¿Sí? Perfecto, entonces. Vamos a pasar a la siguiente situación
El ejercicio me pide que calcule la carga reabsorbida de glucosa. A ver. Aline dice si esa pregunta que hicimos hace un rato se responde con el cuadrito. Exactamente. Aline, ¿vos te referís a esto de la creatinina? Exactamente, el de la creatinina. Si se fijan acá en el problemita, no me dio nada de creatinina como para responder. Así que sí, lo respondemos con el cuadrito. No es necesario, como les dije, memorizar el cuadro, pero sí está bueno saber que todo clearance que sea mayor al de la inulina significa que una sustancia se filtra, se secreta y se excreta. Si me daba menor al de la inulina, como por ejemplo el clearance de sodio, que hicimos ahí, así como a modo de ejercicio, me dio más bajo. Por lo tanto, esa sustancia se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. Si me hubiera dado de 0, significa que se filtra, pero se reabsorbió totalmente. Así que todas esas opciones podemos marcar respecto al cuadro. Perfecto. Otro de los ejercicios me dice lo siguiente. Calcule la carga reabsorbida de glucosa de un paciente a partir de los siguientes valores. Me da la glucosa en plasma, o sea, la glucemia, de 410 miligramos por decilitro. Antes de seguir, ¿qué les parece? ¿Cómo está la glucemia de ese paciente? 410. ¿Qué me podrían decir al respecto? Después vemos la carga reabsorbida. ¿Ah? Glucemia de 410. Altísima, ¿no es cierto? Les pregunto, ¿este paciente les parece que va a tener glucosuria sin hacer ningún cálculo? Glucemia de 410. ¿Va a perder glucosa por orina este paciente? Sí, perfecto. Les pregunto, ¿el paciente va a perder glucosa por orina porque se saturaron solo algunos transportadores de glucosa, los SGLT1, o porque se saturaron todos los transportadores de glucosa del riñón? ¿Qué les parece? Perfecto. Aline me dice todos. ¿Por qué? Todos. Porque recuerden que a partir de 300 de glucemia, si sacamos el cálculo de transporte máximo, se alcanza el transporte máximo de glucosa, que era el punto donde se saturaban todos los transportadores de glucosa. ¿Ah? Fíjense, calculen 410 de glucemia por el índice de filtración. Recuerden que el índice de filtración lo tienen que poner no 125, sino 1,25. Así que 410 por 1,25 da 512, siendo que el transporte máximo de glucosa es 375. Como dice el INE, se saturaron todos los transportadores. ¿Por qué? Porque se alcanzó el transporte máximo de glucosa. Les pregunto, ¿se superó el umbral para la glucosa también? ¿Qué les parece? Como para ir repasando los temas. ¿Umbral para la glucosa se habrá superado? Muy obvia la pregunta, pero bueno, es para repasar. Sí, recontra sí, ¿no es cierto? Sí, recontra sí, porque recuerden que el umbral para la glucosa era de 180 miligramos por decilitro. A partir de 180 de glucemia, el paciente empieza a tener glucosuria. Tiene 400, ¿se ve? Bueno, si ustedes recuerdan, la carga reabsorbida de glucosa era una resta. Era carga excretada, que acá me dio, menos carga filtrada. ¿Cuál es el problema? Que no tengo la carga filtrada de glucosa, pero la puedo calcular. Recuerden que la carga filtrada de glucosa era igual al índice de filtración glomerular por la glucemia. O sea, 125 mililitros por minuto. Bueno, miren acá, tengo un problema. Tengo mililitros y tengo decilitros. Recuerden que tiene que estar en la misma unidad. Entonces, si voy a dejar la glucemia en decilitros, el índice de filtración tenía que estar en decilitros también. Así que yo les había dicho, anótenlo por ahí por si les llega a tocar en el examen. 125 mililitros por minuto equivale a 1,25 decilitros por minuto, que eso ya lo sabían. O equivale también a 0,125 litros por minuto. Vuelvo a repetir por si les tocan estas equivalencias. 125 mililitros por minuto de índice de filtración es lo que estamos acostumbrados. Pero por las dudas, recuerden que es lo mismo que
1,25 decilitros por minuto, que voy a usar acá. O es lo mismo que 0,125 litros por minuto. Por las dudas, tiene que estar en decilitros acá para usar las mismas unidades. Así que, fíjense, 1,25 por 410, fíjense, decilitros, cancelo con decilitros, por eso quiero que esté así, y esta carga filtrada de glucosa me va a quedar en miligramos por minuto. Me dio 512. Perdón. Recuerden lo que yo les decía. La carga filtrada de glucosa es lo mismo que el cálculo de transporte máximo de glucosa, es el mismo cálculo. Así que están averiguando la carga filtrada y están averiguando el transporte máximo. Como pueden ver acá, me dio más alto que 375 miligramos por minuto. Así que se superó el transporte máximo de glucosa. Por lo tanto, todos los transportadores de glucosa, todos los SGLT2 están saturados. El paciente tiene una recontra glucosa. Eso por un lado. Por otro lado, el profe me está pidiendo carga reabsorbida. Les recuerdo, yo les dije que la carga reabsorbida o la tasa de reabsorción de cualquier soluto es igual a la carga filtrada menos la carga excretada. Carga filtrada la tuve que calcular recién porque no tenía. Carga excretada, fíjense que el profe me dio. Así que la reabsorción de glucosa depende de lo que se filtró menos lo que aparece en orina. O sea, 512,5 miligramos por minuto fue la cantidad que se filtró de glucosa menos los 190 miligramos por minuto que aparece en orina. Quiero saber entonces cuánto se reabsorbe. Recuerden que simplemente era una red. Fíjense que se reabsorbe 322,5 miligramos por minuto de glucosa. Recuerden, este cálculo de carga filtrada es lo mismo que el de transporte máximo de glucosa, así que me sirve para dos cosas. Sin hacer el cálculo, igual ustedes se dieron cuenta que está alta la glucemia y se saturaron posiblemente todos los transportadores. Entonces, en base a lo que calculamos, ¿qué conclusiones puedes sacar sobre la reabsorción de glucosa en este paciente? Como vimos, obviamente que no se está reabsorbiendo el 100% de glucosa en el túbulo contorneado proximal, debido a que se alcanzó el transporte máximo de glucosa. Hasta 375 estaba bien, me dio 512. Está re alto la cantidad de glucosa que se está filtrando, ¿no es cierto? Por lo tanto, se está excretando glucosa por orina. Este paciente tiene glucosamia. ¿Cómo esperaría? Esto no es necesario calcular porque solo es teórico. ¿Cómo esperaría que fuera el volumen urinario por minuto? O sea, el flujo de orina en este paciente comparado con el de otro que presente valores normales de glucosa en plasma. Obviamente, este paciente, si tiene glucosuria, ya sabemos que va a tener poliuria, ¿no es cierto? La glucosa se excreta por orina y arrastra agua, es decir, ejerce presión osmótica sobre el agua. Así que en este paciente que tiene mucha hiperglucemia, debería estar su flujo de orina aumentado comparado con el de un paciente sano, debido a que la glucosa es un soluto osmóticamente activo y al excretarse por orina arrastra agua y produce poliuria. ¿Sí? No había que calcular, simplemente eso era por la teoría y sabemos que la glucosa arrastra agua y mucha agua. Perfecto, entonces. Fíjense, acá tenemos el gráfico que yo les enseñé sobre, fíjense, la curva de la carga filtrada de glucosa, que vemos que a medida que aumenta la glucemia, fíjense cómo aumenta la carga filtrada. La carga reabsorbida, fíjense, este paciente tiene 400 de glucemia. Así que estamos acá. Ven que ya hace 400 de glucemia. Así que el paciente ya empezó a tener glucosuria, ¿no es cierto? Y fíjense, si estuviéramos mirando este gráfico de excreción, paciente sano hasta acá, ¿no es cierto? ¿Ah? Este paciente que ya está ya se está elevando la curva, ¿no es cierto? Fíjense, estaríamos más o menos por acá. Está eliminando, se está excretando mucha glucosa por orina. En un paciente sano, fíjense que ni siquiera se activa la curva era totalmente plana,
si hablamos de la carga excretada. ¿Sí? Hasta puedo saber más o menos por dónde anda el paciente. 400 de glucemia estaría exactamente acá. ¿Ah? O sea, tiene glucosuria evidentemente. Si fuera un paciente sano, estaría por acá, ¿no es cierto? Antes, 110 hasta acá. Paciente sano, ven que la curva no sube. No tiene glucosuria, no tiene expresión de glucosa. ¿Ah? Perfecto, entonces. Solo para repasar lo que ya estuvimos viendo. Buenísimo. Veamos entonces este ejercicio, el ejercicio número 6, que dice lo siguiente. Ingresa al hospital un paciente de 31 años, de sexo masculino, con antecedentes de poliuria desde el primer año de vida, y se obtienen los siguientes datos. Dice, hematocrito del 50%, urea en plasma, 21 miligramos por decilitro, hematocrito, no me acuerdo, sí, perfecto. Fíjense, hematocrito 50%. En un paciente de sexo masculino, recuerden que es entre el 40 a 50 el hematocrito. Después dice, urea en plasma. Recuerden que el valor normal es de 10 a 50 miligramos por decilitro, así que la urea está bien. Después dice, la anatremia, ¿no es cierto? Sodio plasmático. Es de 143 miliequivalentes litros. Obviamente, fíjense que está normal, porque el valor de la anatremia normal es de 135 a 145 miliequivalentes litros. Tengo la calemia. Fíjense que la calemia me dice 4 miliequivalentes litros. Lo normal, recuerden que es 3,5 a 5. Así que la calemia también está normal. La creatinina en plasma, 1,1 miligramos por decilitro. Les recuerdo, el valor normal es de 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro, o sea que está perfecto. Tiene poliuria el paciente, pero bueno, hasta ahora da todo bien. El clearance de creatinina me da 100 mililitros por minuto. Les recuerdo, para un paciente de sexo masculino dijimos que era de 85 a, estoy mirando acá en mi apunte porque me olvido siempre ese número, ¿verdad? Me estoy macheteando, chicos, perdón. ¿Ah? La creatinina, el clearance de creatinina, recuerden que en los hombres de 85 a 125 mililitros por minuto. O sea que está normal también. Pero el paciente está orinando 5 litros de agua por día. Recuerden, vamos a hacerlo rápido, ¿se acuerdan? Quiero saber por minuto, por si el profe me pide. Si están 24 horas, si están un día, divídanlo por 24 para saber cuánto es por hora. Y luego divídanlo por 60 para saber cuánto es por minuto. Esto como para que lo hagan rápido. Si quieren, le pueden hacer el planteo, pero no es necesario. Así que 4.900 dividido 24 horas me da 204. Creo que lo puse acá, sí. Dividido 24 es para que ustedes lo hagan rápido en el examen. Porque ustedes quieren saber el flujo de orina. Y eso es por minuto, para saber si realmente está alto. Me doy cuenta igual que está orinando mucho, que tiene poliuria, porque 1,5 litros es lo normal. Pero bueno, vamos a ver en minutos cómo está. Dividido 24, ahí saben cuánto es por hora. Entonces, ¿qué me da? 204,16. Y si a eso lo divido por 60, ahí tengo el flujo de orina por minuto, que es lo que yo quiero averiguar. ¿Ven? Dividido 60, 3,40 mililitros por minuto, que es el flujo de orina. Eso es lo que realmente queremos saber en el paciente. Obvio que está re alto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el flujo de orina, lo normal es 1 mililitro por minuto. O sea que insuficiencia renal, al parecer, no tiene. Pregunto, ¿podría tener alguna enfermedad de la aldosterona? Y el sodio está normal y el potasio también. Si fuera con, tendría sodio alto y potasio bajo. Si fuera Addison, tendría sodio bajo, potasio alto. Insuficiencia renal no, porque está orinando mucho, o sea, tiene poliuria. ¿Ah? Podría ser diabetes, ¿no? Acá no me dice la glucemia, pero bueno, lo sabemos. Desde el primer año de vida que tiene este problema. ¿Ah? Así que
3,40 el flujo de orina, está alto, ¿no es cierto? Por eso tiene poliuria. A ver qué me pregunta. Enumere, eso para repasar nomás, factores que hacen que una persona orine mucho. Por ejemplo, vimos muchas, ¿no es cierto? Paciente hipertenso, fíjense que si la presión está alta, va a aumentar el flujo sanguíneo renal, ¿no es cierto? Y va a hacer que el paciente filtre mucho y orine mucho. Hipervolemia. Si aumenta la volemia, aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluido el renal. Diabetes mellitus. El paciente tiene glucosuria, ¿no es cierto? La glucosa arrastra agua y por eso el paciente orina mucho. Los diuréticos. Recuerden que generalmente los diuréticos, excepto la mayoría hace que se pierda sodio por orina. El sodio arrastra agua. En la diabetes insípida, recuerden que es o la antidiurética está baja o si está normal no se podía unir a su receptor para reabsorber agua. Por eso el agua, si no se reabsorbe en los riñones, se pierde por orina. Enfermedad de Addison. Falta de aldosterona. Si no se reabsorbe sodio en los riñones, se pierde por orina y arrastra agua. El alcohol, recuerden que inhibía la liberación de antidiurética en la neurohipófisis. Síndrome nefrótico. Se pierden por proteínas por orina, arrastra agua. O sea, ¿por qué el paciente orina mucho? Un montón de causas hace que una persona orine mucho. Solo para repasar cuestiones que ya hemos estudiado. ¿Ah? Entonces, observe los siguientes datos y qué tipo de diuresis presenta el paciente. Fíjense que me da la osmolaridad plasmática. Osmolaridad plasmática, 300 miliosmoles litro. Si ya me da la molaridad del plasma y la molaridad de la orina, sé que me está por pedir el clearance de agua libre y el clearance osmolar. ¿Ah? Tengo la osmolaridad de la orina. Fíjense, me dice 110 miliosmoles litro. Y el flujo de orina hace un ratito calculamos que era 3,40 mililitros por minuto. Me pregunta, ¿qué tipo de diuresis presenta el paciente? El paciente está orinando mucho. Lo que el profe quiere saber es si está diluido o concentrado lo que está orinando el paciente. Como yo les dije, ¿es necesario hacer el cálculo para darme cuenta? Miren esta osmolaridad de la orina. 110 milimoles litro es una orina con muy poca osmolaridad, menor a la del plasma. O sea, esta orina está re hiposmótica. Una orina con baja osmolaridad era aquella que tenía mucho volumen. O sea, ya sé que es diluida. Bueno, pero el profe quiere que hagan el ejercicio y capaz que está el choice ahí. Bueno, recuerden, primero tienen que sacar el clearance osmolar y luego el de agua libre. ¿Cómo se calculaba el clearance osmolar? Cualquier clearance. Osmolaridad de la orina, que me dio ahí, 110, por el flujo de orina, que dijimos que era 3,40 hace un ratito, dividido la osmolaridad en plasma. O sea, 110 por 3,40 dividido 300. Esto me da 1,24 mililitros por minuto. ¿Qué me informa eso? Nada, porque si no saco el clearance de agua libre, no sé. Así que, una vez que sacan este cálculo, recuerdan, hacen la resta, que es el clearance de agua libre. Recuerdan que el clearance de agua libre era flujo de orina menos el clearance osmolar. Flujo de orina hace un ratito vimos que era 3,40 mililitros por minuto, menos lo que calculé recién, que es 1,24 mililitros por minuto. Fíjense, 3,40 menos 1,24 me da 2,16. Recuerden, si no tiene signo adelante es positivo. Y acá yo les pedía que recuerden esto. El signo positivo significa más agua, mucha agua. Entonces, ya sabíamos esto, pero bueno, confirmo que el paciente está orinando mucho y el tipo de orina que está produciendo es diluida. ¿Por qué? Porque el clearance de agua libre me dio positivo. Eso significa orina que tiene mucho volumen, mucha agua y poco soluto. Me doy cuenta lo del soluto porque acá dice osmolaridad de la orina recontra baja, pero súper baja. ¿Sí? Bueno, creo que ahí he terminado. Ah, bueno. Vamos a terminar este casito y nos vamos.
Así que sé que el paciente tiene orina diluida, porque el clearance de agua libre me dio positivo. A ver, me preguntan. Las enfermedades de la aldosterona, natremia y calemia están como, siempre al revés. En la enfermedad de la aldosterona, la natremia está por un lado y la calemia para el otro. Por ejemplo, en el síndrome de Cohn, la natremia está alta, o sea, hipernatremia e hipocalemia vamos a tener. En la enfermedad de Addison vamos a tener hiponatremia e hipercalemia. Pero nunca los dos iguales y nunca normales. Así que Addison, yo descarto, Addison o Cohn, yo descarto. Pero bueno, vamos a ver. A ver qué más había en este caso. Dice. A ver. De nada, de nada. Posteriormente al tratamiento con desmopresina, recuerden, se sospecha que el paciente tiene diabetes insípida. Addison con no puede ser, porque vimos que la anatremia estaba normal, la calemia también. Se sospecha diabetes insípida. Se le inyecta, recuerden, desmopresina, que es antidiurética sintética. Se obtuvieron los siguientes valores. Fíjense, la osmolaridad de la orina siguió igual. Iremos hacia atrás un ratito. Osmolaridad de la orina tenía 110. Se supone que si el paciente tuviera diabetes insípida central, cuando yo le inyecto antidiurética, que era lo que le faltaba, tendría que concentrarse la orina. Miren la osmolaridad, 110, y miren ahora, sigue igual, no se concentró nada la orina. Así que la diuresis sigue igual. ¿Cuál es su conclusión? Que el paciente tiene diabetes, podría tener diabetes insípida nefrógena. La natremia y la calemia estaban bien, o sea que no puede ser ni Addison, ni Cohn, ni nada de eso. Le inyecté antidiurética y siguió igual el paciente, o sea que el problema no es la falta de antidiurética, sino que la antidiurética no puede actuar en los riñones. Ese es el problema del paciente. Podría ser, hay que hacer más estudios para saber esto. Perfecto. Vamos a dejar hasta ahí entonces. Mañana entonces vamos a terminar, creo que me quedan 2 ejercicios más de esto, y algunos casitos rápidos de ácido base como para ver lo que el profe preguntó el año pasado, y ahí ya empezamos con digestivo, ¿tá? Así que en un rato voy a descansar un ratito y me voy a poner a grabar la clase de vuelta que no grabé, que me quiero matar, pero bueno, no se preocupen, que va a estar la clase en el Drive, ¿tá? Nos vemos mañana entonces. Chautito.